para llevar a cabo ese estudio descriptivo y vamos a ver cómo hacerlo con el programa estadístico SPSS. Cualquier análisis descriptivo contiene una medida de tendencia central de los datos. Si la variable es cuantitativa, la medida de tendencia central más utilizada es, sin ninguna duda, la media aritmética. La media aritmética se denota con el símbolo X barra cuando se calcula en la muestra y se calcula como la suma de todos los datos partido por el número de términos que intervienen en esa suma. La media viene expresada en las mismas unidades que la variable, ya que es suma de valores de la variable. La media viene muy afectada por valores extremos, de forma que si hay datos claramente discordantes con el patrón general, la media puede no ser en absoluto representativa de los datos. En cualquier caso, siempre que aparece esta medida de tendencia central, debe venir acompañada de una medida de dispersión que nos permita evaluar su representatividad en el estudio. Hay distintas medidas de dispersión. Aquí aparecen las más utilizadas, que son el recorrido, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. ¿Cómo podemos calcularlos con el SPSS? Nos vamos a la base de datos con la que llevamos trabajando todo el tiempo, esa base de datos que contenía información sobre mujeres que habían sido evaluadas en relación a la presencia de una posible osteoporosis, y vamos a hacer un estudio descriptivo de alguna de las variables. Nos vamos al menú Analizar, aquí a Análisis de estadística descriptiva y aquí nos vamos a Descriptiva. Aquí en la ventana activa hemos pasado ya, sería cuestión simplemente de marcarlas, dar a la flecha y pasarlas para acá, hemos pasado las variables que son cuantitativas. La media solo tiene sentido calcularla cuando la información es de tipo cuantitativo. Hay que ser en esto precavido porque a veces lo que hacemos es dar valores numéricos a las categorías de una variable categórica y como aparecen como 1, 2, 3, 4, pues a veces los investigadores pues suman, calculan la media y luego interpretan, y eso no tiene ningún sentido. Tienen que ser variables cuantitativas. Obsérvese que aquí están todas definidas de esta manera, tienen todas la reglita que nos indica que son variables cuantitativas. Si damos al botón Opciones, vemos que tenemos distintas alternativas para poder trabajar. De momento se trata simplemente de marcar o desmarcar. Si queremos la media, marcamos la media y aquí vienen las medidas de dispersión de las que hemos hablado antes. Viene el mínimo y el máximo valor de la variable, que podemos pedírselo o no. Viene la desviación estándar, viene también la varianza, viene el recorrido o el rango recorrido, se llama de las dos maneras, y viene el error estándar de la media. En principio vamos a escribir la desviación típica y el error estándar, pero podríamos marcarlos todos. También sería posible calcular estadísticos que nos hablasen de si se trataba de una distribución simétrica o asimétrica más o menos apuntada a la normal. Pero de momento esto es en lo que nos vamos a centrar y lo que es realmente más interesante. Damos a continuar y le decimos que nos haga el cálculo. Aquí tenemos la información que hemos pedido. Vemos que para las distintas variables que nosotros habíamos seleccionado aparecen los datos con los que hemos trabajado. Obsérvese que no en todos los casos es lo mismo. La edad en años sí estaba en todos, pero por ejemplo la edad a que tuvo el tercer aborto, evidentemente solamente estarán aquellas mujeres que habían tenido 3 abortos. Las que tienen 5 abortos, pues obviamente son muy pocas y así sucesivamente. En cada caso nos dice cuántos son los sujetos sobre los que ha trabajado y aquí nos da lo que hemos pedido. Aparecería todo lo demás si lo hubiésemos marcado. La media, aquí aparece el valor de la media, aquí aparece el error estándar de la media y aquí aparece la desviación típica. Entonces aquí tenemos toda la información descriptiva y ya sabemos cuándo y cómo interpretarla. Podríamos haber ido a hacer este análisis desde otro sitio en el menú. Vamos a verlo. Podemos hacer el análisis descriptivo y en lugar de ir a descriptivos decir explorar. Si le decimos explorar,
También vamos a trabajar con las variables en las que estemos interesados. Aquí he pasado solamente una de ellas, concretamente el BUA, que marcaba la atenuación de la densidad ósea de las pacientes, y vamos a decirle que haga el cálculo. Si le digo a los estadísticos, aquí aparece descriptivos. Pues dando descriptivos, justamente lo que calcula es básicamente todo lo que hemos dicho antes. Calcula la media, calcula el error estándar, la varianza, la desviación típica, el mínimo, el máximo, incluso calcula el intervalo de confianza para la media, a un nivel de confianza determinado. Y además tiene otra información que no habíamos considerado en el cuadro anterior, y es que aparece la mediana y el recorrido intercuartílico. Esta cuestión es interesante porque a veces, sobre todo cuando la media puede venir distorsionada por la presencia de datos claramente discordantes, pues en lugar de utilizar como medida de tendencia central la media, utilizamos la mediana, que es un valor de la variable que verifica que la mitad de los valores son más pequeños y el resto más grandes. Bueno, pues si buscamos la descriptiva por aquí, también aparece la mediana. Incluso aparece la media que llaman truncada, que sencillamente lo que hace es calcular la media despreciando el 5% de los valores más altos y el 5% de los valores más bajos, precisamente para evitar ese problema al que habíamos aludido previamente de que la media puede estar claramente distorsionada si hay datos discordantes. Bueno, pues todo eso aparece si marcamos aquí y le decimos que haga cálculos descriptivos. Además, en esta ventana nos da la posibilidad de calcular percentiles. Obsérvese que la mediana es un percentil, es concretamente el 50 percentil, porque es el valor de la variable que verifica que el 50%, habíamos dicho antes la mitad de los valores más grandes y la mitad más pequeños, pero es igual que decir el 50% de los valores son más pequeños y el otro 50% más grandes. Luego la mediana, que aparece aquí, ya era uno de los percentiles, pero si queremos otros, en algún momento, por alguna razón, por ejemplo, pues el 10 percentil, el 90 percentil, el que sea, pues lo podemos calcular aquí. Concretamente, si marcamos la ventanita, el iconito este de los percentiles, lo que calcula es el quinto percentil, el décimo, el 25, el 50, el 75, el 90 y el 95. Incluso podríamos marcar aquí la casilla que habla de los outliers, y lo que haría sencillamente es para los 5 valores más grandes y los 5 más pequeños nos saca esa información con sus etiquetas correspondientes para que pudiéramos localizarlo. Bueno, pues esto es lo que haríamos realmente si entramos a hacer la descriptiva por aquí. Además de la media y sus medidas de dispersión para evaluar la representatividad de la media en el muestreo, podríamos calcular la mediana y su medida de dispersión, que es el recorrido intercuartílico, que es la diferencia entre el 75 percentil y el 25 percentil. Y además podríamos calcular cualquier otro percentil si estuviéramos interesados en ello. Si le decimos que queremos también los gráficos, pues vemos que aquí aparecería el Bossplot y algunos gráficos más que serán vistos en otro apartado. Bueno, pues vamos a ver cómo nos ha hecho el cálculo. Observése que ahora hemos entrado por explorar y efectivamente para la variable, en este caso solo marqué una, para la variable tenemos, bueno, pues veis la media, el intervalo de confianza para la media. Aquí nos da dos valores entre los cuales cabe esperar que esté el verdadero valor de la población con una confianza del 95%. Aparece la media truncada, a la que aludía antes, que lo que hace es que quita ese 5% de valores más extremos. Aparece la mediana, aparece la varianza, la desviación típica, el mínimo, el máximo, el rango recorrido, el recorrido intercuartílico, que como dije antes era la diferencia entre el 75 y el 25 percentil y es la medida de dispersión que debe venir acompañando a la mediana, si es esta la que hemos utilizado como medida de tendencia central. Tenemos además medidas de asimetría y apuntamiento y, bueno, aparecen los percentiles. Efectivamente, en este caso, como les decía, aparecen el 5, el 10 percentil, el 25, el 50, el 75, el 90 y el 95. Aquí están los valores. Interpretemos uno cualquiera de ellos. Si es el 25, que vale 62, quiere decir que el 25% de las pacientes tuvieron un valor de BUA más pequeño de 62 y el resto más grandes.
En este caso, el 50 percentil sería la mediana y es el valor que verifica que la mitad de las mujeres tenían valores de BUA más bajos y el resto más altos. Y así podríamos hacerlo para los demás. También observemos que, como marcamos los gráficos, pues aparece el Boss-Plot correspondiente. El Boss-Plot es un gráfico interesante que nos muestra características de la distribución. Aquí estaría pintado el 25 percentil, aquí estaría pintado el 75 percentil y dentro aparece pintada la mediana, que es el 50 percentil. Justamente esta altura de la caja representa la dispersión de la mediana, es el recorrido intercuartílico. Los bigotes que presenta la caja se corresponden con percentiles extremos, generalmente con el décimo y el 90 percentil, pero estos bigotes dependen, los percentiles que se usan dependen del programa, incluso de las versiones del programa con el que se trabaje. Y los valores que aparecen fuera de los bigotes pues son valores que presentan un patrón discordante, son los que llamamos outlier y que de alguna manera aquí están las etiquetas que identifican a las pacientes, nos serviría para localizarlas y ver por qué ese dato está tan fuera del rango, si hay alguna explicación clínica que nos pueda justificar esta información. Pues estos son los conceptos fundamentales que uno tiene que tener en cuenta a la hora de hacer un estudio descriptivo, que es el primer paso para cualquier análisis estadístico de datos en cualquier investigación que requiera análisis estadístico.